Bien, vamos a hablar en este caso de temperaturas y de qué se entiende en ciencia como temperatura. Pero antes de hablar de la temperatura propiamente dicha, tenemos que entender el siguiente concepto que tiene que ver con la materia que nos rodea, la materia ordinaria, la materia de la que están hechas las cosas que nos rodean, el pizarrón, el marcador, los celulares. Toda la materia está formada por partículas muy chiquititas que se llaman moléculas. Las moléculas son extremadamente chiquitas y son invisibles a simple vista, tampoco son visibles con microscopio, por eso para que se den una idea de la pequeñez, ¿no? De cuán chiquitas son estas partículas. Estas partículas que forman la materia están en constante movimiento, independientemente del estado en el que se encuentren. Recuerden que los estados en los que se puede encontrar la materia son básicamente tres: sólido, líquido o gaseoso, y dependiendo del estado en el que estén, va a ser ese movimiento de las moléculas. Por ejemplo, en el estado sólido, las moléculas tienen apenas un movimiento vibratorio, es decir, si este fuese el sólido, vemos la molécula, y si en ese caso la molécula solamente podría tener movimientos de este tipo, ¿no? Vibrando, ¿no? Haciendo un movimiento así de este tipo. En los líquidos por eso el hecho de que no tenga mucho movimiento muestra que el sólido no pierde la forma, ¿no? Al las moléculas no poder dispersarse, mantienen esa forma, es decir, hay fuerzas entre las moléculas que hacen que éstas se mantengan unidas entre sí. A esas fuerzas las llamamos fuerzas intermoleculares. En los líquidos y en los gases ocurre que estas moléculas ya no están tan fuertemente ligadas, en los gases mucho menos que en los líquidos. Entonces tienen otro tipo de movimiento, que ya son movimientos no solamente, ya no vibran, sino que se mueven, no se trasladan de un lugar a otro, pueden girar. Eso hace que el hecho de que se puedan trasladar y girar y tener más libertad de movimiento hace que ese tipo de la sustancia en esos estados líquidos y gaseosos fluyan, ¿no? Se puedan desparramar, se puedan derramar. Eso ocurre justamente por estas características. Bien, entonces, siempre y en todos los cuerpos, ya sea, no importa su estado, las partículas de esas moléculas de alguna manera se mueven, ya sea vibrando, trasladándose o girando. Cuando algo se mueve, tiene un tipo de energía que se llama energía cinética. Es decir, todo cuerpo que se mueva, todo objeto que se mueva, tiene energía cinética, independientemente de si es una molécula o si es un auto o un planeta. Todo cuerpo que se mueve tiene energía cinética. Y la cantidad de energía cinética depende de su velocidad. Esto significa que cuando algo tiene mucha velocidad, tiene más energía cinética que si tiene poca velocidad. Es decir, al aumentar la velocidad, aumenta la energía cinética. Al disminuir la velocidad, disminuye la energía cinética. La temperatura la definimos como la medida de esa energía cinética. Es decir, que la temperatura es la medida de la energía cinética que tienen las moléculas. Nosotros podemos establecer la temperatura de un objeto de acuerdo a la energía cinética que tienen las moléculas de ese cuerpo. Cuanto más se muevan, más energía van a tener, por lo tanto tienen más temperatura. Es decir, acá puedo tener, si es un sólido, tendré moléculas que vibran. Si vibran más, tienen más energía cinética, por lo tanto tiene más temperatura. Si vibran menos energía cinética, por lo tanto menos temperatura. Si estamos en un líquido o en un gas, tendremos moléculas que se están trasladando de un lugar a otro y también con mayor o menor velocidad. Mayor o menor velocidad indicará mayor o menor energía cinética, por ende, mayor o menor temperatura. Para medir la temperatura nosotros usamos distintas escalas que se llaman escalas termométricas. Básicamente las más usadas son estas tres: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. La escala Celsius, se simboliza de esta manera,
es la escala que nosotros utilizamos habitualmente. Nosotros utilizamos la escala Celsius. En Estados Unidos, por ejemplo, usan la escala Fahrenheit y en ciencia se utiliza la escala Kelvin. La escala Celsius, básicamente para que tengan una idea, tiene su punto, Celsius estableció su punto de cero, es decir, a partir de donde empieza a medir las temperaturas, en el punto de fusión del agua. ¿Qué es el punto de fusión del agua? Es el punto en el cual, o a la temperatura en la cual el agua, si la enfrío, se convierte en sólido, es decir, se convierte en un cubito de hielo. Y si la caliento desde el cubito de hielo, se transforma en líquido. Y a los 100 grados Celsius ocurre el punto de ebullición del agua. ¿Qué es el punto de ebullición del agua? Es el punto, habitualmente lo llamamos hervir, el punto de temperatura a la cual el agua empieza a transformarse toda en vapor. O al revés, ¿no? Si lo tengo en vapor y lo quiero enfriar, a los 100 grados empieza a transformarse en líquido. Entonces, básicamente esto. Las distintas escalas termométricas, la utilizada por nosotros, acá en Argentina, en la escala Celsius, en la famosa escala centígrada, porque está dividida en 100 partes iguales, por eso muchas veces decimos grados centígrados, por esta razón, y las otras dos escalas, una que se usa en Estados Unidos y esta, la Kelvin, que es la que se utiliza en ciencia. Muy bien, ahora vamos a hablar de calor. ¿Qué es el calor? En física, el calor no es lo mismo que lo que utilizamos nosotros en nuestra habitualidad, que significa que la temperatura es muy elevada, entonces tenemos que vestirnos con ropas más livianas. No, en ciencia, el calor lo que significa o se define como energía en tránsito. ¿Qué significa energía en tránsito? Piensen en esta situación. Yo tengo dos objetos cualesquiera a diferentes temperaturas, en las cuales el cuerpo A tiene una temperatura mayor que el cuerpo B. Cuando nosotros ponemos en contacto dos cuerpos con diferentes temperaturas, un ejemplo claro o clásico es cuando queremos ponerle a enfriar algo. Por ejemplo, tenemos el café y lo enfriamos con leche. Lo que hacemos básicamente es esto, poner dos cuerpos o dos sustancias de distintas temperaturas en contacto. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre lo siguiente. El cuerpo que está con mayor temperatura, con mayor energía cinética, le transfiere energía al cuerpo con menor temperatura. ¿Cómo le transfiere? Le transfiere energía en forma de calor. Simbolizamos el calor con la letra Q. Entonces, a esto se refiere energía en tránsito. Es cuando transita desde un cuerpo con mayor temperatura o más energía a un cuerpo con menor temperatura o menor energía. ¿Hasta cuándo sucede esta transferencia? Esta transferencia de energía sucede hasta que los dos cuerpos igualan temperaturas. Es decir, en el momento en que el cuerpo A y el cuerpo B tengan la misma temperatura, porque ya el cuerpo A le transmitió la suficiente temperatura, en ese momento se corta la transmisión porque los dos cuerpos tienen la misma energía cinética. Entonces, el calor se define como la energía que se transfiere del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura, del cuerpo con más energía al cuerpo con menos energía, y siempre es así, nunca al revés. Nunca va a ser que el cuerpo más frío le entregue energía al cuerpo más caliente, sino que siempre es desde el más caliente al más frío. Cuando nosotros a la Coca-Cola le ponemos cubitos de hielo para que se enfríe, en realidad lo que está ocurriendo es que la Coca-Cola, que está a mayor temperatura que el cubito de hielo, le está transfiriendo energía, está calentando al hielo. Al calentar al hielo está perdiendo energía, y por esa pérdida de energía es que pierde temperatura. Así sucede. ¿Cómo hacemos para
cuantificar esa cantidad de energía, ese calor que se transfiere de un cuerpo a otro. Cuando digo cuantificar, me refiero a medir, a saber qué cantidad de calor se transfiere. A ese estudio de cantidad de calor que se transfiere se lo llama calorimetría, que justamente se refiere a la medida de calor, ¿no? ¿Qué elementos tengo que tener en cuenta a la hora de poder cuantificar esa cantidad de calor que se transfiere de un cuerpo a otro? Primero, seguramente va a depender de la cantidad de materia, ¿no? De la masa. No va a ser lo mismo querer calentar 100 gramos de agua que 500 gramos de agua. Es decir, cuanta más cantidad voy a necesitar entregar más calor. ¿Cómo hacemos para entregar calor? Ponemos agua en una olla y la ponemos abajo de una hornalla, pero sobre la hornalla. Esa hornalla, el fuego de la hornalla le está transfiriendo calor al agua, ¿no? Esa es una de las formas de transferencia de calor. Y obviamente se va a calentar o va a necesitar más cantidad de calor, estar más tiempo sobre la hornalla, cuanta más cantidad de agua tenga. Entonces va a depender de la masa. Va a depender de otra cosa también. No es lo mismo calentar agua que calentar hierro. El hierro se calienta muchísimo más rápido que el agua. Y eso se determina mediante un valor que se establece en el laboratorio, es decir, hay una tabla que se llama calor específico. ¿Qué significa esto? Que cada sustancia tiene un determinado calor específico. Cuanto mayor sea el calor específico, más calor va a necesitar absorber para calentarse. Esto significa, por ejemplo, que el agua tiene un calor específico más alto que el hierro, porque el agua para calentarse necesita más calor, o absorber más calor que el hierro para llegar a la misma temperatura. Si yo quiero llevar agua a 100 grados Celsius y hierro a 100 grados Celsius, habiendo iniciado los dos a la misma temperatura, el hierro se va a calentar más rápido. Eso significa que va a necesitar menos cantidad de calor a absorber que el agua. Y eso está determinado por el calor específico. ¿Qué otra variable voy a tener que tener en cuenta? Voy a tener que tener en cuenta la temperatura. ¿Pero en qué sentido la temperatura? Necesito saber a qué temperatura está al principio, la temperatura inicial, es decir, a qué temperatura está el agua cuando la voy a poner en la hornalla, y a qué temperatura quiero que llegue. ¿Por qué a qué temperatura quiero que llegue? Es decir, a la temperatura final. Porque no es lo mismo, o no va a ser la misma cantidad de calor que yo le quiera entregar al agua, si estando a 20 grados la quiero llevar a 50 grados, o 80 grados para tomar mate, o a 100 grados para hervir fideos, ¿no? Cuanta más alta sea la temperatura a la que quiero llegar, más cantidad de calor va a necesitar absorber. ¿Estamos? Entonces, estas son las variables que voy a tener en cuenta a la hora de calcular la cantidad de calor que tiene que absorber un cuerpo. Y esto matemáticamente se expresa de la siguiente manera. La cantidad de calor va a ser igual a el calor específico por la masa por la variación de temperatura. Es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Esta resta lo que a mí me da es la cantidad de grados que quiero que aumente, ¿no? Si está inicialmente a 10 grados y quiero que llegue a 50, la cantidad de grados que quiero que aumente de temperatura son 40 en total, ¿no? Entonces, esta formulita que termino de escribir acá es la formulita que a mí me va a permitir calcular la cantidad de calor que quiero entregarle o quitarle a un cuerpo para que aumente o disminuya la temperatura. Bien, veamos el siguiente problema de ejemplo. ¿Cómo calculamos esa cantidad de calor? Dice, calcular la cantidad de calor que deben absorber 200 gramos de agua para elevar su temperatura desde los 20 grados Celsius hasta los 80 grados Celsius.
Es decir, tengo 200 gramos de agua que están a 20 grados Celsius inicialmente y quiero que lleguen hasta los 80 grados Celsius. El calor específico, acuérdense, es un valor que está tabulado en tablas, eso lo van a tener. Va a estar además en la guía que yo les voy a acercar. Y en el caso específico del agua, este calor específico vale 1 y la unidad en la que se mide es caloría sobre gramo por grado Celsius. Acá es un grado. Caloría sobre gramo por grado Celsius. En el caso del agua, su valor es 1. Otros materiales tienen otro valor que va a depender justamente del material que sea. Ya les dije, por ejemplo, el hierro va a tener un valor menor a 1. ¿Por qué? Porque necesita menos calor para aumentar su temperatura. Bien. Esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar. Es decir, esta formulita consta de 5 variables. Calor específico, masa, temperatura final y temperatura inicial. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre que enfrenten este tipo de problemas es poner en una columna todas las variables. ¿Para qué? Para ir llenándolas de acuerdo a los datos que nos va dando el problema. Ya directamente cuando nos pide calcular la cantidad de calor, yo sé que esta va a ser nuestra incógnita. El calor específico es este de acá. La masa son 200 gramos. La temperatura inicial son los 20 grados Celsius y la temperatura final 80 grados Celsius. La temperatura a la que empieza y la temperatura a la que termina. Hago el cálculo. Voy reemplazando en la fórmula los datos que me da el problema. Calor específico, 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, por la masa, 200 gramos, por la temperatura final, menos la temperatura inicial. Hago las cuentas, fíjense que acá yo puedo simplificar gramo con gramo, porque acá está multiplicando y acá estoy dividiendo. Y hago la cuenta, en este caso es muy sencillo, ¿no? 1 por 200 da 200, y la unidad que me queda es caloría en el numerador y grados Celsius en el denominador. Por este paréntesis. Y este paréntesis hago la diferencia y me da 60 grados Celsius. Fíjense que ahí también voy a poder simplificar grados Celsius con grados Celsius porque lo tengo acá multiplicando y acá dividiendo, entonces puedo simplificar. Y me queda el calor en calorías, que es la unidad que corresponde. Termino de hacer las cuentas, 200 por 60 da 12.000 calorías. Esta es la cantidad de calor que va a precisar esa cantidad de agua para aumentar su temperatura desde los 20 hasta los 80 grados. Algo más que me quedó por decirles antes es las unidades en que medimos el calor. Las unidades de calor nosotros vamos a utilizar dos tipos de unidades, que son, una es el joule, que se escribe joule, se lee joule, y que se simboliza con una letra J mayúscula, y la caloría, que se simboliza con las letras cal. Y además tenemos que saber que un joule equivale a 4,184 calorías. Bueno, básicamente esto es todo lo que vamos a ver hasta ahora. Esto va a ir acompañado además de la guía que va a tener una explicación que es lo mismo que yo les expliqué acá, así que esto les va a servir de apoyo, más algunas preguntas y algunos problemas también para hacer. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.